Muy buenas tardes, alumnos del Faro Azcapotzalco, Xochicalli y público en general que nos acompañan. En esta ocasión estaremos compartiendo estas breves cápsulas debido a la contingencia sanitaria, pero en cuanto termine los esperamos en el Faro Azcapotzalco. Yo soy la tallerista Marisol Recendis e imparto en el Faro el taller de Crónica y Náhuatl. Hoy vamos a contestar una pregunta muy importante para el aprendizaje y el entendimiento de la lengua náhuatl. La pregunta es, ¿por qué es una lengua materna y no un dialecto? La respuesta es muy simple. En este caso, nuestra lengua ancestral tiene todas las raíces etimológicas para poder construir todas las palabras. En este caso, esta lengua madre se basa en el principio de la aglutinación, que quiere decir que todas estas partículas se van uniendo y van creando nuevas palabras. Estas palabras tienen un grado poético, artístico, metafórico, filosófico, porque no van a las cosas mismas, se crean como pequeños poemas. El hablar de que es una lengua madre nos lleva a otro término muy importante que tenemos que entender, que es el neologismo. ¿Qué significa el neologismo? Significa que esta lengua ancestral tiene una gran capacidad para que, utilizando todas estas raíces etimológicas, nosotros podamos crear nuevas palabras. Y estas palabras pues sigan teniendo vigencia, sigan haciendo que nuestra lengua ancestral esté viva en tiempo y espacio y que no necesite de utilizar lo que son los préstamos lingüísticos de otras lenguas. No requiera recibir en este caso, pues por ejemplo, anglicismos o palabras de otro idioma. Por eso se le denomina una lengua madre y un idioma. En este caso, este idioma posee partículas muy interesantes que la hacen única. Tenemos también algunas partículas como son los locativos. Los locativos son co, tlam, pan, yan y man. Estos locativos nos indican que se está hablando de un lugar físico o de un lugar imaginario, de un lugar mitológico, pero solo son una partícula que se añade al final de la palabra. Otra de las características maravillosas de esta lengua es que es una lengua conceptual. Se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda porque, si recuerdan, su iconografía, su inicio, está basada en dibujos. Muchas gracias.